cosas en Argentina y en el mundo. Pero ya hay repercusiones. El expresidente Mauricio Macri celebró, elogió la decisión del gobierno de Javier Milei, pero se diferenció en cuanto a la posibilidad de que esto pueda generar una devaluación de la moneda. Devaluación va a haber, obviamente, dijo. No es algo tan dramático, obviamente, genera crecimiento en los costos de vida diarios, pero si uno normaliza los costos de flujo para volver a tener inversión, vamos a volver a tener un salario del 2,5 anual. Bueno, algunas repercusiones del expresidente Mauricio Macri. Rompimos otra cadena y una de las más pesadas y difíciles de mantener y tener. Hay más repercusiones. El presidente Javier Milei hizo como una ronda en distintos medios donde criticó a algunos economistas y se mostró eufórico. Considera que esta es una gran oportunidad para Argentina. Marcelo Elizondo es economista, analista de mercados internacionales. Elizondo, gracias por atendernos. Hola. Un gusto. Bueno, ahí tenemos un precio de dólar. Dice, dólar oficial, compra 1.140, venta 1.190. ¿Qué está viendo usted? Bueno, que los mercados han reaccionado muy bien, que han comenzado esta nueva etapa sin cepo con mucha confianza, en realidad tomando datos de lo que la realidad nos indica. El gobierno ha conseguido, a la vez de levantar el cepo, un gran respaldo para el peso en los dólares que tiene el Banco Central a través de lo recibido por el Fondo Monetario y otros organismos multilaterales. Y creo que es muy importante este primer paso, no solamente porque el dólar cotiza a precios muy tranquilos, sino además porque están subiendo fuertemente las acciones y los bonos, lo cual muestra que la confianza ha sido la primera respuesta. Sí. ¿Las acciones argentinas, tiene información usted? Las acciones están subiendo, los bonos también. En realidad, recién estamos en los primeros pasos del mercado. Ya habían empezado a subir en la previa y en Nueva York también. Así que, si bien todavía no tengo los datos acá para cuantificar en números, también están subiendo acciones y bonos también. Reacomodar estas cuentas lleva un tiempo. La pregunta es, la persona, el ciudadano común, la persona que tiene trabajo, el desocupado, clase media y clase baja, ¿qué va a notar? ¿En cuánto tiempo? Bueno, estas son todas condiciones para que la economía logre inversión. La inversión genera trabajo, genera más producción, genera exportaciones, mejor condición cambiaria y más comercio. Por lo tanto, los efectos inmediatos para la persona común no se ven. No es que de un día para el otro las cosas mejoran. Sin embargo, el hecho de que el tipo de cambio haya comenzado con una cotización muy razonable en el medio de la banda permite augurar que no va a haber una aceleración inflacionaria. Eso sí es importante para las personas del día a día. Así que yo diría, lo que podemos esperar es, en lo cotidiano, que la senda de la desinflación continúe, quizás después del episodio de la inflación de marzo de 3,7 alta, a lo mejor abril también da un poquito alta, pero después continúa el escenario de desinflación. Eso es muy importante para la gente, para su poder adquisitivo, para las negociaciones paritarias, actualización de los salarios, para la reaparición del crédito que estamos viendo desde hace un tiempo, y en adelante, en el mediano y largo plazo, porque, insisto, salir del cepo en condiciones tranquilas permite augurar más inversión y eso genera mucho más bienestar para todos desde el punto de vista laboral. Claro, estamos viendo una reacción del dólar, como usted lo señaló, de manera tranquila. Pero si en su momento parte de la industria argentina, parte de los formadores de precios, habían remarcado con el dólar a 2.000 o 3.000, ¿por qué habría un aumento de precios ahora? No, digo que puede haber, ya hubo antes de la salida del cepo, el índice que se conoció el viernes, relativo a marzo, ya había dado, más que nada por factores estacionales, sobre todo en materia alimenticia, un índice bastante alto, de 3,7, mucho más alto que los que veníamos viendo, que eran todos debajo de 2. Quizás, como muchos de los precios de los productos importados se fijaban al tipo de cambio oficial, que era inferior a 1.200, y ahora hay un tipo de cambio único y de mercado, puede haber algún mínimo ajuste, claro, que también se vea en el índice del mes de abril. Marcelo. Pero no me imagino más que eso, porque además el gobierno tiene equilibrio de presupuesto, en realidad superávit de presupuesto, sí, política monetaria restrictiva
ahora sin cepo, yo creo que más allá de marzo, abril, la senda de desinflación en el resto del año continúa cómodamente. Lo que nos cuesta a algunos ciudadanos entender es lo siguiente. Cuando el dólar oficial aumentaba, decía, los precios aumentan porque aumentó el dólar oficial. Se mantenía el blue. Cuando el dólar oficial se mantenía, pero aumentaba el blue, no, aumentamos los precios porque aumentó el blue. Cuando bajaba el blue y se mantenía el oficial, no bajaban los precios. Cuando dicen, no, remarcamos por cuestiones estacionales, pero eso es muy genérico. Lo que sentimos es que especulan demasiado con nuestro bolsillo y ya nos dieron un saquetazo, un sartenazo en aquel diciembre y enero con un dólar que nunca llegó a lo que decía la oposición y que nunca bajaron los precios y que siguen abriendo el paraguas a cada rato cuando tienen un colchón. Como ciudadanos a veces nos sentimos que somos el jamón del sándwich. Bueno, después de tantos años de una economía inflacionaria en la cual las empresas tienen que maximizar el corto plazo porque de otro modo corren riesgos de tener problemas en sus ecuaciones económicas, y después de tantas experiencias de salidas de marcos muy restrictivos como el cepo, que no funcionaron bien, es lógico que haya una primera reacción de algunos, no de todos, levemente especulativa. Sin embargo, una vez más, yo creo que eso es una reacción propia de una costumbre. Esta vez es distinto, esta vez hay superávit de presupuesto, hay política monetaria restrictiva, hay un gran respaldo de dólares en el Banco Central. Por lo tanto, si es que eso ocurre, y ocurrió, insisto, el mes de marzo la tasa de inflación dio más alto de lo que esperábamos, yo creo que ahí también había expectativas en términos de que se imaginaba una salida del cepo, pero no en qué condición. Entonces es posible que haya cierto reacomodamiento, como hubo en marzo, en abril, pero luego la senda de desinflación continúa. Hay comportamientos que tienen que ver con las costumbres de una economía que siempre fue cortoplacista y que está sentando las bases para empezar a ser mediano y largo placista, pero esas costumbres, bueno, requieren un espacio de adaptación y yo creo que eso es lo que está ocurriendo ahora. Marcelo, decimos, a ver, dólar, compra 1.140, venta 1.190. ¿Usted tiene algún otro número, alguna otra cifra o otra referencia? La caída del blue, que está hoy cotizando por debajo de lo que cotizaba la semana pasada, y me parece que es importante, más allá de cómo abrieron los mercados, ver cómo continúa estos 3 días hábiles que tenemos en esta semana. La tranquilidad va a hacer que si alguno remarcó, desremarque. Eso, Marcelo, es como que lleva de abajo para arriba. No lo hemos visto. No, pero hay condiciones de mercado. Sí, hay condiciones de mercado. Si uno sube demasiado los precios, en una economía de mercado, con los fundamentals en orden, si una empresa sube demasiado los precios, no vende. Y entonces y eso ya pasó. Entonces, eso ya pasó con muchos precios que se elevaron excesivamente después del ajuste de diciembre del 23 y que muchos tuvieron que retrotraerse nominalmente como consecuencia de que no había convalidación por parte del mercado. Mire, Marcelo, una anécdota que me contó una persona que viajó, fue con un vecino de Londres a comprar un negocio y dice, no, le aumentó el precio de la semana siguiente a la otra 5 centavos. Y el consumidor dijo, no te lo compro porque me lo aumentaste 5 centavos. Nos retiramos y se fue. Al que remarca y al que mueve el lápiz, porque después algunos dicen, no, se retrajo la economía, no me compran. A veces no comprar puede ser un buen síntoma, teniendo en cuenta que si me remarcaste con el dólar blue a 1.400, ahora que está bajando a 1.200, tenés que bajar automáticamente el precio. No, si está caro, no compro. Creo que lo mejor es que si está caro, no se compre. Listo, porque perfecto. La mejor presión para que los precios bajen es no comprar en una economía de mercado donde no hay controles de precios gubernamentales, afortunadamente, porque los controles de precios gubernamentales nos han mostrado a lo largo de la experiencia que no funcionan. La caída de la demanda es la que acomoda los precios. Y eso ya lo hemos visto en muchos precios, más allá del índice general, en muchos precios individuales. Hemos visto en el último año y medio que han habido remarcaciones por las dudas que después tuvieron que retrotraerse. Así que si uno ve que el precio está muy alto y no compra, bueno, conviene no comprar, esperar, sustituir y impecable. La reducción de la demanda es lo que hace bajar los precios. Marcelo Elizondo, economista, muchísimas gracias. Un gusto a ustedes, gracias. Atención, hay más declaraciones del presidente Javier Milei, son las siguientes.
El presidente Milei estimó que para la mitad del año que viene se termina el problema de la inflación. El presidente dijo que a mediados de 2025 el índice romperá el 1% y en 2026 llegará a 0. Pronosticó también que el dólar se situará cerca del piso de la banda. Tuvimos un mal marzo, abril será mejor y a mitad del año la inflación va a buscar perforar el 1%. Repetimos, declaraciones de hace unos minutos del presidente Milei. 12 horas 16 minutos, rápido, Cecilia Insinga en la calle, el pulso de los vecinos.